Esto es Conversaciones con Jos, un espacio donde estaré teniendo conversaciones conmigo misma, con mis distintas versiones a través de los años, con mis distintas Jos. Y basándonos en la premisa de que todos somos uno, con mis Jos en otros cuerpos. Así que, comencemos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Jos. Hoy traigo un tema bastante interesante que todos los seres humanos sabemos que va a suceder, pero en ocasiones vivimos casi que todos nuestros días olvidando su existencia. El tema es la muerte. Y pues antes de comenzar quiero agradecerle al alma de mi abuelo que trascendió hace algunos días, que fue el que comenzó, ese evento fue el que comenzó a crearme todos estos cuestionamientos alrededor de la muerte. Entonces, gracias abuelo, espero estés teniendo un maravilloso viaje. Entonces, comencemos. Pues bueno, yo en mi vida he vivido 2 muertes cercanas. Ha muerto gente a mi alrededor, por supuesto, pero dos que realmente han sido de familia más cercana y han sido mis 2 abuelos, paterno y materno. El primero fue mi abuelo paterno, que murió cuando yo estaba muy chiquita, tenía 7 u 8 años, y pues mi entendimiento de la muerte en ese momento era muy basado en la religión, que dicen si me porto bien voy al cielo, si me porto mal voy al infierno. Entonces no iba como más allá de eso. Recuerdo que cuando recibimos la noticia fue un poco obviamente impactante, porque mi hermana y yo íbamos con la idea de que mi abuelo estaba en el hospital, porque eso nos habían dicho. Mi familia, desde el amor, tratando de protegernos, o eso es lo que imagino yo, nos habían dicho que estaba en el hospital, pero cuando ya íbamos de camino con nuestras muñecas a enseñárselas a abuelo, mi mamá fue como, no puedo seguirles mintiendo, abuelo falleció. Entonces fue una noticia bastante impactante. Yo de ese día recuerdo ese momento en el que ella me dijo eso, y luego recuerdo cuando llegamos a la parada de buses que estaba mi papá pues obviamente destrozado, porque de ahí era su papá. Entonces es como esos como pequeños flachazos. Un flachazo lindo que recuerdo de ese día fue que las últimas vacaciones que nosotras habíamos ido a la casa de ellos, él nos había prometido que nos iba a tener 2 mecedoras que él estaba como acomodando, como que les ponía cosas diferentes. Agarraba el arco y él formaba la mecedora, y pues llegamos al corredor y ahí estaban las 2 mecedoras. Y fue como que yo dije, oh wow, qué lindo, cumplió su promesa. Y después sí ver a mis tías y a mi tío y a mi papá, y pues golpeados por la noticia. Algo que me parece muy curioso, que yo no sé de dónde salió eso, pero en este momento decido creer que es real. Durante un tiempo después de que mi abuelo, bueno, no un tiempo, bastantes años, porque hasta que tenía 20 y resto, seguía sintiéndolo, fue que yo asocié que cuando veía un diente de león, de estas cositas blancas que andan por el aire, que llegaban y me tocaban mi piel, yo decía que ese era abuelo King y que era la señal de que él estaba bien. Y yo sentía una paz a la hora de pensar esas cosas, y después como que fui creciendo y como que solamente sentía que llegaba a saludarme, porque llegaba en momentos inesperados, que yo decía, oh wow, vino aquí a decir como, hey, qué dicha que te está yendo bien. Entonces, esos son como
como los recuerdos que tengo de esa primera muerte y pues después está la de mi abuelo materno que como les mencioné al inicio, trascendió hace algunos días. Y pues la viví desde un punto totalmente distinto. La forma en que lo viví realmente fue desde un punto hasta de culpa, porque la noticia obviamente me impactó y todo, pero no me sentía súper mal. Y entonces en mi mente era como, ¿por qué no se siente mal? ¿Por qué no está llorando? ¿Por qué usted está pudiendo andar y pensando en todas estas otras cosas y su abuelo acaba de morir? ¿Cómo no está llorando? ¿Cómo no está destrozada? ¿Cómo no está? Y era como toda esta culpa alrededor de la mente que decía como, ¿por qué usted no está sufriendo? Y entonces fue un poco fuerte verlo desde ahí, de que no estaba permitiéndome aceptar el entendimiento que tenía alrededor de su muerte, porque yo decía, no es posible que usted esté así de relajada, no es posible. Entonces fue toda una experiencia. Ese día cuando recibí la noticia, lo primero que obviamente fue como, oh no, los ojos se me llenaron de lágrimas, pero después fue como, él ya quería descansar. Él tenía años queriendo morir y esos últimos días estuvo muy enfermito. Ya él no quería estar acá y entonces fue como que en el momento me impresioné, pero luego agradecí que ya pudo descansar porque no la estaba pasando bien. Me fui a caminar y después me metí en el automático de qué puedo hacer para ayudar, qué puedo llevar, qué debería hacer y todo, pero la culpa estaba ahí, ¿verdad? Tocando la puerta. No voy a mentir y no voy a decir que no lloré, porque por supuesto todo este ritual del funeral es fuerte y pues lloré el hecho de despedirlo ahí, en que ya lo van a meter al hueco y que todos van y lo ven y todo. Fue muy impactante. Pero al día siguiente pues seguía la culpa ahí presente, pensando que dormí bien, que no me robó el sueño, que todo esto y aquí vienen las sincronicidades de la vida. Hacía una semana, creo, había organizado con Mari de Tribu de Mujeres una sesión de Inner Voice que me había ganado en una actividad ahí. Me gané una sesión con ella y pues lo habíamos organizado para justo el día después de la muerte de abuelo. Y para los que no saben, una sesión de Inner Voice es un espacio que se abre, que la persona que sostiene el espacio solamente escucha y refleja lo que uno dice. Entonces la idea de toda la sesión es que es un espacio vacío en el cual nos permitimos escuchar esa voz interna, el inner voice. Entonces eso es una sesión de esas. Justo ese día yo tenía una sesión y anteriormente ya había tenido una y me habían agarrado desprevenida porque yo solo llegué y no sabía que tenía que elegir un tema. Entonces el día que Mari me mandó el mensaje, porque así fue como recordé, cuando me pasó el link, yo dije, oh rayos, cierto, tengo esta sesión. Me puse a pensar como, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué quiero trabajar? ¿Qué podría hacer? Y estaba todo eso y adentro estaba la muerte. Y yo no, otra cosa y la muerte y yo, bueno, está bien. Vamos a hablar de la muerte. Y fue pues el tema que traje a la mesa y salió automáticamente en ese momento, porque anteriormente no me había dado cuenta, ¿verdad? Yo les acabo de decir que lo viví desde la culpa, pero mientras lo estaba pasando no era consciente de que lo estaba viviendo desde ahí. En esa sesión fue que me di cuenta de que
de que era un sentimiento muy fuerte, porque eran como solamente pensamientos invasivos que era como, ¿por qué no estás sintiéndose mal? Siéntese mal. Entonces me sentía mal por no sentirme mal, pero no era consciente de que era culpa. No sé si me expliqué, pero bueno, en esa sesión me di cuenta de eso y pues Mari me ayudó a realmente aceptar esa forma en que yo estoy percibiendo la muerte ahora, porque pues como todos tenemos diferentes versiones a través de nuestra vida, ¿verdad? Y pues yo he estado escuchando a través de los últimos años demasiados conceptos de qué pasa después de la muerte. Número uno, el de me porto bien en el cielo, me porto mal en el infierno. Luego está el de que la Matrix es real y somos baterías humanas. Entonces cuando muramos van a reciclar nuestra alma porque necesitan seguir teniendo energía humana. Que cuando muera puede ser que aparezca un arconte disfrazado de cualquier persona querida o prometiéndome la vida perfecta para devolverme y seguir consumiendo mi energía humana. Es como un poco como dramático, triste, es pensar que eso es lo que pasa, pero está ese concepto ahí en la cabeza, está el concepto de la rueda de samsara, de que tengo X cantidad de oportunidades para trascender y pues si no me toca volver a reencarnar en mineral y volver a comenzar toda la rueda, de que, o sea, hay tantos conceptos en mi cabeza que ese día fue como que me senté y dije, ok, ¿qué considero yo que pasa después de la muerte? Y de hecho Mari me aconsejó que me sentara y lo escribiera porque los que me conocen o los que siguen Sanar Profundo Parinama saben que una de las prácticas que a mí más me gusta y con las que más conecto es la escritura. Y entonces me dijo, escríbalo y así lo puede integrar, ¿verdad? Entonces, de hecho acá lo tengo. Fue un mini párrafo lo que salió. Y lo que escribí ese día fue: quiero creer que al morir vuelvo al todo, a la unidad, y que de ahí observo la existencia humana y me doy cuenta de si quiero volver o si decido quedarme. Entonces, esto va como muy de la mano con lo que yo creo que estamos haciendo acá en la Tierra. Que venimos de un todo, venimos de una unidad, venimos de una fuente y todos somos parte de ella. Que venimos a tener esta experiencia humana, a vivir y aprender y a vivirlo todo, que eso es lo que venimos a hacer como humanos. Entonces, si yo creo eso de la vida, lo que quiero creer que hay después de la muerte es que vuelvo a ese todo, vuelvo a esa unidad. Y de ahí puedo tomar la decisión de si querer volver a venir a tener esta experiencia humana o no. Entonces, a la hora de que hice ese entendimiento de qué es para mí lo que pasa después de la muerte, fue como de decir, ok, está bien. Yo estoy aceptando que abuelo murió, estoy aceptando de que él ya descansó y no quiero ser una razón por la cual él no pueda despegarse de este plano. Y me permití aceptar eso. Y pues por supuesto ahí salió el cuestionamiento de decir, ok, usted no tenía una relación como súper cercana con su abuelo. Tal vez por eso es que usted se está sintiendo así. Por eso es que está tranquila, ¿verdad? A donde logré soltar la culpa de no sentirme mal, salió ese cuestionamiento de decir, ¿y cómo va a vivir la muerte de cuando se vaya su abuela? O si se le va a su mamá, o si se le va a alguien que realmente tenga una relación cercana. ¿Será que usted lo va a procesar igual? Y entonces como que empieza a aparecer el miedo ahí y yo digo, ok, está bien, vamos a ver. Y en ese momento, en esa sesión, de hecho fue también que entendí que la muerte ya yo sé que es parte de esta experiencia.
Es como cuando uno empieza a ver una película y sabe que va a terminar. Uno no llora porque la película va a terminar. Uno no sufre desde el inicio de la película porque va a terminar. Usted se sienta y ve la peli. Y cuando se acaba, se acaba. Entonces, el hecho de entender de que ver la muerte desde ese punto, yo dije, ok, cuando muera alguien que tenía una relación cercana, por supuesto, me va a doler y voy a necesitar y voy a aceptar ayuda y sostén en ese proceso de vivir ese duelo, porque se va a vivir y va a doler, pero el hecho que yo acepte la muerte no quiere decir que no duela. Entonces, eso fue otra lección que integré, que yo dije, wow, o sea, si la yo de hace unos años me escuchara decir esto, dice, pero ¿cómo va a estar diciendo que usted acepta la muerte si nunca más va a volver a ver a abuela, nunca más va a volver a estar con ella? ¿Y cómo va a decir que va a estar bien y que solamente tiene que aceptar y ayuda y todo esto? No, nos vamos a morir. Yo desde hace un tiempo vivía desde el puro miedo, desde el no aceptar que eso va a pasar en algún momento. En lugar de verlo con ojos de aceptación, vivía con miedo a. Entonces, pues ahorita hablo nada más. Cuando llegue a pasar es cuando me voy a dar cuenta de cómo voy a reaccionar, por supuesto, pero este evento que pasó creo que me dio una idea. Entonces, sí, es curioso ponerse a ver eso desde esa perspectiva. Y como les digo, o sea, uno cambia, como cambia de piel uno todos los días, así es un reflejo total de lo que sucede dentro de uno. Entonces, hasta el día que llegue a suceder eso, de que llegue a suceder otra muerte cercana a mí, que quizás tuviera una relación más cercana, voy a poder saber cómo voy a reaccionar. Y pues es algo que realmente en este momento, aquí y ahora, no es algo que me debería estar robando la paz, porque no está pasando. Entonces decidí dejarlo ahí. Otra cosa que surgió fue el hecho de que cuando observé a mis tíos y a mis tías y a mi mamá cómo procesaron todo este tema del funeral, de lo que había que hacer y cómo iba a ser y todo. Recuerdo escucharlos varias veces que decían, es que papi no hubiese querido, es que papi hubiese querido. Y yo decía, wow, yo no tengo idea de qué quiere mi mamá cuando ya no esté en ese cuerpo. Entonces me entró el cuestionamiento de verlo, la idea y el cuestionamiento de ver más allá de un funeral, ver que hay que honrar ese cuerpo que permitió que yo tuviera esa experiencia con esa alma. Ver que en lugar de ese funeral de sufrir, es una celebración de agradecimiento por haberme permitido ese cuerpo de carne y hueso, abrazado, reído, bailado, llorado, disfrutado la vida con ese ser que lo habitó. Entonces, a la hora de tener esta idea, yo dije, yo quiero saber qué quiere mi mamá, porque ella es la que está habitando ese cuerpo y ella es la que tiene que decidir cómo quiere que nosotros lo honremos. Entonces, después de todo esto, ella vino a quedarse acá y pues sacamos el tema a conversación y fue como, dice, uy, yo no he pensado eso porque todavía le tengo como miedo a la muerte. Y yo como, no, por supuesto, ma, pero a mí me encantaría saber. Y entonces ahí nos pusimos a hablar y obviamente ella me devolvió la pregunta porque no sabemos si
¿va a ser ella primero o voy a ser yo primero? Entonces fue una conversación bastante interesante que tuvimos. Y ahora tengo esa pendiente con mi papá, la tuve con mi pareja y pues es un tema que yo digo, no es para ser caótica, sino que más bien este tipo de conversación me permiten integrar más la muerte. Saber qué va a pasar. Otra vez vuelvo con la idea de la película. Uno se sienta a ver la peli, sabe que va a terminar y tal vez piensa qué va a hacer después de que termina la peli. Entonces como que esta conversación abre una parte vulnerable de uno y también le da ese entendimiento de qué va a suceder y qué se hace después de que suceda. Fue bonito, la verdad. Entonces, sí, ha sido todo un viaje de emociones y pensamientos y análisis interno, entendimiento, todo este tema, y se los dejo como por ahí. Ya para ir cerrando este episodio, esa sesión de Inner Voice con Mari terminó con la pregunta de, más allá de solamente pensar en cómo honrar este cuerpo cuando me muera, ¿cómo puedo honrar mi muerte desde la vida? ¿Cómo puedo honrar la muerte a través de mi vida? Y esa ha sido una frase que se quedó conmigo completamente, porque yo digo, wow, realmente a través del aquí y ahora, ¿cómo puedo honrar mi muerte? Y mi respuesta es viviendo al máximo. Y a la hora de decir vivir al máximo, no me refiero a tener experiencias loquísimas todos los días. Obviamente quiero las experiencias locas, pero no van a ser todos los días, sino vivir intencionalmente. Recordar que de verdad vida como yo hay una, y que cómo puedo honrarla cómo puedo honrar mi muerte a través de ella. Entonces eso me ha hecho comenzar a conectar más con mi cuerpo físico, me he estado moviendo más intencionalmente. Pues he tenido días ahí que me absorben las redes sociales y luego yo digo, oh no, pero luego vuelve esa conciencia, entonces tengo ratos de sentarme a escribir y decir, ok, sí, me absorbió Instagram, pero ok, ya me di cuenta, ¿qué voy a hacer al respecto? Entonces ha sido bonito tener esa idea en mi mente, de ese recordatorio de que estar presente es importante y es poderoso. Entonces, sí, eso sería por este episodio. Gracias por escucharme. Y pues ahí, si les nace compartirme qué opinan ustedes sobre todo este tema, sobre todo esto que hablamos hoy, pues podemos hablar. Pueden entrar a mi página sanarprofundo.com y pues ahí hay una parte que dice hablemos y están los canales por los cuales podemos hablar. Entonces, eso sería. Un abrazo grandísimo y nos estamos escuchando.